favor que le den a uno conciencia de lo que yo estoy viviendo hoy. Sus padres en su casa también los esperan a cada uno de ustedes. A lo mejor estarán cansados de escuchar la misma cantaleta lindo. Una fiesta en el embalse más bello de Colombia terminó convirtiéndose en la escena de un crimen. Un joven de 22 años cayó al agua y nadie lo salvó. Un planchón navegaba por las aguas del embalse El Peñón Guatapé, uno de los destinos turísticos más visitados de Antioquia. A bordo, música, licor y decenas de personas celebrando el cumpleaños de Eliana. Entre los invitados estaba su hermano, Alexander Avendaño, un joven de 22 años que trabajaba en la construcción. Lo que empezó como una celebración terminó en una discusión violenta captada en video, golpes, gritos. Vi una frase que la hermana de Alexander recordará toda su vida. Yo no vi, pero yo digo que se tiró por miedo. Todo el mundo que le gritaba que ahóguenlo. Él se ponía la mano en la cabeza y él me miraba. Y yo le decía, Alex, cálmese. Personas en el barco gritando que lo tiraran. Nosotros respondemos por acción o por omisión. Y si una persona ve que tiene la posibilidad de salvar a otra y no la salva, puede estar respondiendo, ¿sí?, por una conducta punible. Aquí existen varias conductas punibles en Colombia. Mire, se produce la muerte de una persona en frente de muchas que no lo ayudan a salvarse. Hay una omisión de socorro, pero esa omisión de socorro puede ir más allá de no haberlo auxiliado, porque también he visto algunas notas sobre el joven de Guatapé y se ha indicado que sus compañeros lo lanzaron. Se ha indicado que él pedía auxilio y habiendo podido salvarlo, no lo salvaron. Entonces puede ser que en el análisis que haga la Fiscalía General de la Nación frente a esa muerte haya algunos responsables por homicidio, ¿sí? Y ese homicidio puede ser un homicidio culposo, por ejemplo, por no haber ayudado a esa persona que está falleciendo. Fuera de la conducta esa punible que también puede adecuar un fiscal o un juez sobre la omisión de socorro. Porque es que la omisión de socorro es una conducta, pero es una conducta punible por no actuar en favor de alguien. Pero es que aquí estamos hablando de la muerte de una persona. Su cuerpo no apareció en horas, tardó 5 días. Alexander desapareció el 24 de mayo. Su cuerpo no fue hallado sino 5 días después, el 29 de mayo, en el sector conocido como El Marial. Esa zona del embalse alcanza profundidades de hasta 50 metros, equivalente a un edificio de más de 15 pisos bajo el agua. Aguas completamente frías, aguas profundas, hemos alcanzado medir profundidades de 50, 60 hasta 70 metros de profundidad, ¿cierto? Zonas que hicieron un embalse creado pues en muchas ocasiones el tema quedaron restos de árboles o troncos, de lo que los mismos ríos se encargan de entrar en el embalse. El tema de las prácticas de pesca que también dejaron de pronto las redes mal, anzuelos y todo eso, que en esos casos pues se pueden convertir en esos obstáculos que no nos van a permitir en nosotros como personas actuar de una manera rápida, oportuna. Ha habido casos en que miren, es que la persona sabía nadar, que la persona era nadador profesional, pero terminó con consecuencias drásticas dentro del embalse, ¿cierto? Entonces hay un sinnúmero de cosas y que están reguladas también. Hay muchas regulaciones dentro del embalse que nos dicen no nadar en el embalse porque son aguas profundas, aguas lodosas, aguas frías que pierden visibilidad
los 2 metros usted ya no ve absolutamente nada, pero seguimos eliminando esa regulación, y eso es lo que nos lleva a que pasen este tipo de situaciones que lastimosamente pues lamentamos y todo eso, pero siempre tenemos que tener esa conciencia. Una oscuridad absoluta bajo el agua, con temperaturas que descienden drásticamente y baja visibilidad. Para recuperar el cuerpo fue necesario movilizar 14 buzos especializados provenientes de 4 municipios: Marinilla, La Ceja, El Carmen de Viboral y El Retiro. Hay un grupo de buzos especializados que lo conforman diferentes cuerpos de bomberos de la zona. Casi en específico, cuando nosotros recibimos la llamada, pues nosotros activamos todos los protocolos inmediatamente con la policía a través de la modalidad de policía fluvial, para podernos desplegar al sitio y recibir toda la información correspondiente, ubicar puntos, versiones dentro de la embarcación. Cuando nosotros recibimos esa llamada, pero estamos aproximadamente desde las 6 de la tarde en esa recepción de esa llamada. Al igual nosotros respondimos oportunamente a este llamado, llegamos al sitio, activamos la jurisdicción. Vamos a decir, la embarcación salió del municipio de Guatapé, pero ya en la zona y que pasó el suceso ya era jurisdicción del municipio del Peñol. Entonces inmediatamente activamos al cuerpo de bomberos del Peñol, ¿cierto?, para que ellos llegaran al sitio. En conjunto trabajáramos el tema de marcaciones, activáramos protocolos de búsqueda superficial para que de pronto no estuviera por una orilla o hubiera ningún suelto. Hicimos unos barridos con unos sonar de rescate de manera superficial. Llevamos 10 puntos de marcación, y ya por las horas y por procedimientos estándar del grupo especializado, pues eran horas para realizar actividades de búsqueda. Ya se programarían obviamente para el día siguiente, y ahí se empezaron a recibir diferentes versiones, que el suceso había sido más adelante, y el grupo especializado una zona de búsqueda de más grabante. Se realizaron inmersiones, un día realizaron aproximadamente 15 inmersiones a diferentes profundidades. Ya los buzos tenían que hacer un proceso de recuperación por protocolos debido a las profundidades en las que estaban trabajando. Al igual modo, en ningún momento se dejó de acompañar a la familia en esos procesos de búsqueda, ¿cierto? Ya se realizaron procesos de búsqueda de manera superficial. Una persona de la comunidad estuvo apoyando el tema de búsqueda por un medio de un pequeño submarino dirigido por control remoto, como para lograr ubicar esa persona. Y ya hasta el último día, pues el cuerpo de bomberos del Peñol y su jurisdicción pues fueron los que siguieron cargo en todo momento de eso, hasta que ya salió a flote el cuerpo, y ya salieron pues otros videos de esos sucesos. Pero siempre como organismos de respuesta se activaron todos los protocolos para poder ver lo que estaba dentro de nuestros alcances, dentro de las especialidades que tiene cada uno de los buzos dependiendo de las profundidades. Nosotros, los buzos que tenemos certificados, solamente tienen las certificaciones de los 6 metros de profundidad, y ahí para allá pues obviamente saltar de protocolos que nosotros no podemos saltar por temas de seguridad operacional durante esos procesos. Trabajaron durante varias jornadas consecutivas, coordinados por el Cuerpo de Bomberos del Peñol. Fue una operación de alto riesgo. Mientras tanto, la familia esperaba en la orilla. Eliana, la hermana, que invitó a Alexander a celebrar su cumpleaños, cargaba una culpa que no era suya. Siempre se deben activar unos protocolos de respuesta inmediata para poder rescatar a esa persona en el menor tiempo posible. Esto juega muy importante el tema de que tanto se demoran los capitanes de las embarcaciones poder atender esta situación y establecer esas rutas de frenado, de marcha atrás o de vuelta en 8 para poder llegar de la manera segura y lo más pronto posible para poderle brindar una pronta respuesta. Obviamente todo esto siempre va a ser muy complementado lo que nos dice la normatividad en términos de navegación, ¿cierto? El uso de los elementos de seguridad que siempre van a ser muy importantes. Es responsabilidad de los capitanes de las embarcaciones. Una vez sean notificados de que una persona se lanzó
cayó o se tiró por sus propios medios al agua, pues debe ser un tema de protocolos de recuperación de un hombre al agua, un tema de giros de manera segura, sin comprometer la integridad de esa persona por el tema de las hélices. Hay algo con los motores fuera de borda, pues es lo que en ese momento le puede causar una afectación a esa situación de emergencia que se está presentando. Independientemente del tipo de embarcación que se trate, siempre se trata mucho del tema del chaleco, es obligatorio, no se lo pueden quitar por ninguna razón, en ninguna circunstancia, pero como los costos que están pagando últimamente son situaciones que se salen de la mano, situaciones que se suben de la mano a un capitán de una embarcación, controlar ciertas circunstancias que se puedan presentar. Existe un video, lo tiene la fiscalía, lo que muestra convirtió un accidente en una investigación por presunto homicidio. El caso dio un giro radical cuando empezó a circular en redes sociales material audiovisual grabado a bordo del planchón. Las imágenes muestran una discusión acalorada, presuntas agresiones físicas, consumo de licor y el momento en que Alexander entra al agua. El video ya está en poder de la Fiscalía General de la Nación, que investiga si se trató de un accidente o de un homicidio. La necropsia y los análisis forenses son piezas clave. Siempre debe haber prevención en las acusaciones y en las afirmaciones, sobre todo en estas conductas tan peligrosas de hacer señalamientos y en estas conductas graves. Porque si la Fiscalía General de la Nación hace un análisis de todos los elementos de prueba y determina que efectivamente ninguno de los amigos que estaban con este joven tiene responsabilidad, o por el contrario, llega a decir que la negligencia de ellos ocasionaron que esta persona falleciera, porque es que la norma es clara y dice, el que por culpa ocasionare la muerte de otro. Y puede ser que yo tengo esa responsabilidad por no haberlo auxiliado. Puede ser que yo tenga esa responsabilidad por de pronto haberlo empujado pensando de que no va a pasar nada. Todas estas circunstancias, todas estas conductas son las que debe valorar un fiscal y un juez. El fiscal primero para mirar los elementos de prueba y los hechos jurídicamente relevantes para imputar unos cargos, y un juez valorarlos para determinar la responsabilidad. En medio del vendaval digital aparecieron los señalados. María José Caro, a quien en redes sociales vincularon con la agresión. He decidido pronunciarme porque de manera malintencionada me han estado señalando de participar en la muerte del joven Alexander Avendaño. Negó categóricamente haber tocado a Alexander. Pero cabe aclarar que yo en ningún momento participé en ninguna agresión. No lo toqué, no lo empujé y tampoco le pegué. Aseguró que cuando llegó, otros ya intentaban controlar la situación. Presentó denuncia ante la fiscalía por amenazas de muerte que recibió ella y su familia. He estado recibiendo demasiadas amenazas y para mí es importante como aclarar la situación, ya que se está difundiendo demasiada información falsa que hace creer que yo fui una de las personas implicadas en lo sucedido. También habló DJ Coco, el animador de la fiesta. Logra escuchar cómo llaman mi nombre, entonces unas personas salen a acusarme y a decir de que yo fui el que estaba peleando con el joven o de que fui el que lo lancé a la represa. Quien expresó temor por la seguridad de su familia tras ser vinculado mediáticamente. Porque nosotros vemos que todo el mundo ahora a través de las redes sociales responsabiliza, acusa, endilga, señala, pero inclusive a veces sin tener elementos de prueba o elementos de juicio que indican la responsabilidad de una persona. Entonces la legislación en Colombia todavía no tiene ninguna norma que lo esté prohibiendo, pero sí puede suceder que la persona afectada a través de esas publicaciones y esos señalamientos que se hacen puede ir ante la Fiscalía General de la Nación y denunciar a esas personas por injuria, por calumnia o por otras conductas que se pueden ocasionar, porque es que no es salir
a un medio de comunicación digital, ¿cierto? Y enrostrarle responsabilidades a una persona, a una determinada persona o a un grupo de personas o a una colectividad de personas, enrostrándole responsabilidades que no han sido determinadas por una autoridad competente, como en un caso de estos que son juez de la República. La hermana de Alexander aclaró que la versión de que él estaba mostrando partes íntimas o hacía propuestas indecentes es falsa, una narrativa que circuló para justificar la agresión y que ella rechazó con contundencia. Hubo un momento en el que él empezó a exhibir sus partes íntimas, lo cual eso a mí sí me generó indignación. Recuerdo haberle dicho cochino, pero fuera de eso no tuve ninguna participación. El caso llegó hasta la ministra de Transporte. ¿Qué falló en el planchón? La respuesta podría cambiar las reglas para todos los turistas en Colombia. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó que se abrió una investigación para determinar si se incumplieron normas de seguridad durante la fiesta. Es importante resaltar que el transporte fluvial debe contar con todas las garantías, no solamente en los procedimientos previos a la prestación del servicio, sino también durante esta, que se cuente con los elementos de protección, que se cumplan las medidas necesarias para garantizar la integridad de ocupantes, de pasajeros y de la tripulación. El Ministerio de Transporte es la autoridad fluvial del país, pero el Ministerio de Transporte tiene unas entidades que son sus brazos, digamos, técnicos en el país, y aquí es importante mencionar a la Superintendencia de Transporte. La superintendencia está regulada por lo que está establecido en el decreto 2409 del 2018, que es la norma que modifica y renueva la estructura de la superintendencia, y allí está establecido cuáles son las funciones de la superintendencia, dentro de las cuales está vigilar, inspeccionar y controlar el cumplimiento de las disposiciones pues que regulan toda la materia, pero también tiene que adelantar y decidir las investigaciones administrativas a las que pues haya lugar cuando hay fallas en la prestación del servicio de transporte, y en este caso estamos hablando del servicio de transporte fluvial. Y por último es también la entidad encargada de imponer las medidas y las sanciones que correspondan cuando hay algún tema relacionado con la protección de los usuarios del sector transporte. La embarcación contaba con documentos legales, pero las autoridades buscan saber si se respetaron todos los protocolos exigidos por la ley: número de chalecos salvavidas, personal de seguridad a bordo y protocolos de emergencia. Tenemos una norma que es como la norma más importante para todo lo que regula el transporte fluvial en el país, y es la Ley 1242 del 2008, que es el Código Nacional de Navegación y Actividades Portuarias Fluviales. Esto es importante porque aquí se definen pues muchísimos aspectos relacionados con todos los temas de institucionalidad, de infraestructura, y también todo lo que tiene que ver con prestadores del servicio, usuarios, procedimientos, digamos, para habilitación de empresas, sanciones. Bueno, todo esto está contenido en la Ley 1242 del 2008, y a su vez pues también esto está reflejado en el decreto 1079 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector transporte, donde se compilan algunos temas del transporte fluvial en este caso. La responsabilidad específica de estas empresas, pues las empresas tienen que cumplir con una serie de normas, tienen que tener unas pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, tienen que tener un amparo de muerte pues que esté cubierto dentro de estas pólizas, y tienen que tener una responsabilidad solidaria que, de acuerdo con la normatividad fluvial, pues la empresa debe responder de forma solidaria con la tripulación de la embarcación si hay algún daño alguna situación causada durante la
durante la operación. Y estas empresas a su vez tienen que tener también una serie de requisitos que están también regulados en esta norma que les comento, y es deben tener una inspección técnica que se realiza, digamos, también a través de estas inspecciones fluviales para el caso de las embarcaciones o los artefactos fluviales que estén operando en estas zonas. En este caso pues estamos hablando de una embarcación fluvial que estaba operando en el embalse de Guatapé, pero también tienen que asegurarse de que las embarcaciones cuenten con los elementos de seguridad necesarios, como en este caso son los chalecos salvavidas, que tienen que estar disponibles y en uso para el 100% de los pasajeros, y la tripulación pues tiene que exigir su uso. Entonces todas estas son las responsabilidades que tiene la empresa, pero a su vez digamos que están relacionadas con esas exigencias que están en la normativa hoy día para que puedan operar en el sistema. Mientras los investigadores avanzan con la revisión de videos, testimonios y análisis forense, la familia de Alexander Avendaño tuvo que enfrentar el momento más doloroso, su despedida. Las honras fúnebres se realizaron en San Cristóbal, en el occidente de Medellín, donde familiares, amigos y miembros de la comunidad se reunieron para darle el último adiós, recordándolo como aquel joven de sonrisa permanente que cada día trabajaba en la construcción junto a su padre para ayudar a sostener el hogar y aportar al bienestar de su familia. Por ahora, las autoridades siguen recopilando pruebas. Los señalados aseguran que están dispuestos a colaborar, y la familia de Alexander sigue esperando justicia. La pregunta es, ¿crees que las redes sociales ayudan a esclarecer casos como este o pueden afectar las investigaciones señalando responsables antes de tiempo? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides seguirnos. Nos vemos en el próximo episodio.